Buenas noches con todos, sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la unidad 4, semana 2, con el tema termodinámica. El objetivo de esta clase va a ser conocer los efectos del calor sobre los cuerpos, dilatación y cambios de estado, ¿sí? Diferenciando entre calor y temperatura, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listos? Para poner un ejemplo, nosotros siempre partimos de la experiencia, ¿sí? Vamos a siempre a partir nosotros de la experiencia. De eventos que tal vez hemos nosotros vivido en algún momento, pero no lo hemos visto de una manera más, podría decir, científica, ¿sí? Para lo cual tenemos lo siguiente. ¿Qué podemos ver ahí en la imagen? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pueden deducir ustedes de esa imagen que tenemos ahí? La De mezcla de los, agua fría y agua caliente se convierte en agua tibia. Ya, por ahí dice mezcla de agua fría con agua caliente se convierte en agua tibia, ¿ya? Al hablar de agua caliente, ¿sí? De agua caliente, ¿por qué es agua, bueno, diferenciando del agua fría, qué diferencia tiene? ¿Por qué la una es fría y por qué la otra es caliente? ¿O a qué hacemos referencia con frío y con caliente? A la temperatura. Ya, por ahí dicen temperatura, ¿no? Entonces, esta agua fría, ¿qué temperatura creen ustedes que esté? El clima o bajo cero. 0 grados. Ya, por ahí dicen 0 grados. Pongámosle que está a 1 grado Celsius, ¿ya? Bien. El agua caliente, ¿en cuánto creen que estará el agua caliente? unos 38 grados. Ya, pongámosle un poquito más, de 50, ¿ya? Y el agua tibia es cuando dicen el agua que está más o menos al ambiente. Sí, digamos que por aquí están los 18 grados Celsius, miren, ¿ya? Entonces por ahí decimos mezclas, y si yo mezclo el frío con el caliente, va a haber un choque térmico, igual que se va a hacer en este caso un agua tibia. Todo esto de aquí es termodinámica, todo lo que se trabaje con calor y temperatura, ¿sí? Con calor y temperatura. ¿Dónde más nosotros hemos escuchado esto de calor y temperatura? ¿Dónde han escuchado ustedes en su diario vivir? ¿Qué pasa ahorita con el clima de la ciudad? O sea, en el ambiente. Ya en el ambiente, ya hay días que está haciendo más calor, ¿no es cierto? Y hay días que está haciendo frío, ¿sí? También cuando nosotros cocinamos los alimentos, ¿sí? Cuando yo quiero poner a hervir el agua, ¿ya? ¿Qué pasa con el agua? Se demora en hervir, ¿sí? ¿No es cierto? Se demora en hervir. Cuando yo le pongo a calentar, para eso necesito yo calor, ¿no es cierto? Que el calor viene del fuego, para elevar su temperatura. ¿Listos? Entonces vamos nosotros el día de hoy a ver el siguiente tema, conocido como termodinámica. La termodinámica, o el término termodinámica, proviene del griego termos, que significa calor, y de dínamos, que significa fuerza. Describe los primeros esfuerzos por convertir el calor en potencia, ¿sí? Tiene sus orígenes a mediados del siglo XVII como consecuencia de la necesidad de describir y optimizar la operación de máquinas. La termodinámica es la parte de la física que estudia las transformaciones energéticas, de los sistemas macroscópicos. Dichas transformaciones pueden deberse a transferencia de masa o energía. Históricamente su origen está en el intento de mejorar el rendimiento de la primera máquina que transformaba el calor en trabajo, o también conocida como la máquina de vapor. ¿Alguien en algún momento, en algún documental, ha visto una máquina de vapor o sabe cómo funciona una máquina de vapor? ¿Ustedes conocen cómo funcionaban estas máquinas impulsadas a vapor? ¿Quién sabe? Vamos a ver si se acuerdan. Lo hemos visto en películas, se ha visto en el cine. La Compártanos. Un locomotora, tren, tal vez. Un tren. Ya, el tren, dicen, ¿cómo funcionaba ese tren? ¿Qué solían hacer? Con, o sea, le ponían leña y hacía Ah, leña, por ahí dicen carbón también, ¿no es cierto? carbón para que le dé calor Es de calor, muy bien. y ujú. Y al aumentar el Una calor, plancha también puede ser, licenciado, ya, una por plancha ahí, a vapor, lo que se ya, ese coloca es en de, la ese última. es de eléctrica, pasa a energía calórica, muy bien. Sí, lo que hacía era estas máquinas impulsadas, era lo que hacía, se consumía el carbón y se generaba calor. Este calor también generaba altas temperaturas
que generaban ya mediante la combustión, presión para mover los motores, en este caso, ¿sí? Entonces fueron las primeras máquinas que había barcos a vapor y había trenes a vapor, ¿no? Todas estas máquinas funcionaban de esa manera. Aquí en el gráfico nosotros podemos ver lo siguiente, miren. Esto de aquí, ¿han visto ustedes en algún lado? ¿Cómo le conocemos nosotros a esto? Ese grafiquito. Un termómetro. Termómetro. Ya podemos decir un termómetro, muy bien. Y aquí yo tengo una diferencia, miren. Bueno, tengo dos escalas, que esto ya vamos a ver más abajito. La F, ¿qué significará? Fahrenheit. Fahrenheit. Y la C, Celsius, ¿no? Entonces, miren, acá yo tengo la escala que es del calor, ¿no? Y me dice lo siguiente, miren, que aproximadamente, no aproximadamente porque no está casi en el 100, pero aproximadamente aquí está un 90, ¿sí? Y por aquí aproximadamente debe estar un 28, ¿ya? Entonces, miren, lo que nos está diciendo que aproximadamente tener 100 grados Fahrenheit es equivalente a tener 30 grados Celsius, miren, ¿sí? Entonces, miren, aquí estamos hablando de calor y de frío, y podemos ver estas escalas. Estas simplemente, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de temperatura, su unidad de medida son diferentes. Tenemos tres, ¿sí? Tenemos los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los grados Kelvin, que se utilizan indistintamente en diferentes países, ¿sí? Se utilizan en diferentes países. Nosotros esto, por lo general, nos solemos encontrar en el horno, ¿no? Cuando tenemos en la cocina, cuando vamos a trabajar con un horno y cuando nosotros trabajamos con alguna receta de cocina. A veces, ¿qué sabe decir? Precalentar el horno a tantos grados, ¿no es cierto? Fahrenheit, o precalentar el horno a tantos grados centígrados. Y aquí es cuando nosotros necesitamos saber transformar de una unidad de medida a otra, ¿ya? Porque muchas de las veces mi horno dice Fahrenheit y la receta dice Celsius, dice, chuta, ¿y ahora cuánto será? ¿Cierto? Creo que nos ha pasado en algún momento. Nosotros en este momento vamos también ya a ver más abajo cómo se transforma de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Kelvin, ¿no? Y para eso nosotros primero tenemos que analizar qué es la energía interna. Cualquier cuerpo posee cierta energía por el hecho de estar en movimiento o de tener altura sobre el nivel del suelo, pero poseen los cuerpos otras energías. La energía cinética asociada a los distintos tipos de movimiento de las partículas y la energía potencial debido a las fuerzas atractivas y repulsivas entre las partículas contribuyen a la energía interna total de los cuerpos. Llamaremos energía interna, con la letra U, un cuerpo a la energía total de sus partículas que constituyen, es decir, la suma de todas las formas de energía que poseen sus partículas. Esto quiere decir los átomos, moléculas e iones. La temperatura de los cuerpos es una medida de energía cinética, medida de sus partículas. El modo del cuerpo está a mayor temperatura que otros. Y la energía cinética media de sus partículas es mayor. Y aquí yo les voy a hacer que ustedes hagan un ejercicio conmigo. La temperatura, bueno, en el calor como tal, es el movimiento. En realidad es el movimiento de estas partículas. ¿Qué pasa cuando yo salgo a hacer ejercicio? Salgo a jugar fútbol, vóley, a caminar, a trotar. ¿Qué pasa con mi cuerpo internamente? Se Empieza a Aumenta la dar temperatura. se calor, calienta, sube la temperatura. Sube la temperatura, ¿no es cierto? Sube la temperatura. Y esto es porque mi cuerpo está en movimiento. El calor se puede generar de distintas maneras, ¿no? Y por fricción, por conducción, hay un sinnúmero de formas. Pero ahorita vamos a hacer un pequeño experimento. Todos vamos a poner nuestras manos así. Miren aquí cómo estoy yo, ¿ya? Vamos a poner las manos así. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a empezar a frotarlas, ¿sí? Froten, 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 froten. ¿Y qué pasa? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué pasó? Calor, calor, calor. Calor, ¿no es cierto? Es Se movimiento. siente calor. Es por fricción, miren, ¿sí? la calidad. Miren, y para yo poder hacer este ejercicio, para poder sentir la velocidad, yo tuve que aplicar una fuerza, ¿sí? Estoy moviendo. Y de esa manera, miren, yo estoy transformando mi energía corporal en calor, ¿sí? Estoy generando calor. Entonces, son varias formas en las que uno puede sentir esta propiedad que existe de la física, ¿sí? Ahora, muy bien, miren, aquí como decía, se transforma la energía cinética por las partículas. Cuando nosotros ponemos aquí, digamos, tenemos esta vasija, y esta vasija es la tetera, no está llena de agua, ¿ya? Cuando yo pongo aquí agua, pongo primero agua, y no prendo la hornilla, el agua se mueve, ¿no? ¿No es cierto? No se mueve. Pero ¿qué pasa cuando yo ya empiezo a ponerle bajo una llama?
durante el calor, cuando empieza a hervir, ¿qué pasa con el agua? Se quedará Ya quietito, se comienza a hervir y se pero movimientos. y se empieza a ver movimiento, ¿no es cierto? Que nosotros vemos cómo las partículas se empiezan a mover. Y es tanto el calor, o bueno, la energía en este caso, que cambia de estado también de la materia, pasa de ser un sólido a ser un gaseoso. Y miren, este gas, ¿qué pasa? Este gas también está en movimiento, miren. Es calor, calor que está escapando, ¿sí? Calor que se está moviendo. Movimiento es sinónimo de calor, no se olviden, por favor, ¿sí? Ahora muy bien, vamos a lo que les decía, algo muy importante, la conversiones de temperatura. Esto nos va a servir en la vida cotidiana, como les dije, en algún momento nuestra cocina está graduada en Fahrenheit y yo necesito saber en Celsius, para lo cual yo voy a tener fórmulas que son muy sencillas, en las cuales yo tengo que reemplazar un valor y de esa manera yo encuentro, ¿ya? Esta tablita sí vamos nosotros a tener en cuenta para cuando necesitamos realizar un ejercicio. Obviamente no nos vamos a memorizar de un día para el otro. Es bueno tener este formulario y poderlo trabajar. Por ejemplo, ¿ya? La primera formulita que dice, para transformar ¿de qué? De grados Celsius a Fahrenheit. Pues si yo tengo en Celsius, yo puedo transformar a Fahrenheit utilizando la fórmula que dice. La temperatura en Fahrenheit va a ser 9/5 de la temperatura de Celsius más 32. Si yo quiero transformar de Fahrenheit a Celsius, la temperatura de Celsius es 5/9, ¿sí? Y dentro de un paréntesis tengo la temperatura en Fahrenheit es menos 32. Pues cuando yo quiera transformar, lo único que tengo que hacer es ver la fórmula. Vamos nosotros a hacer ahorita un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y digamos que a mí me dice, precaliente el horno a 180 grados Celsius, le dice. Pero pasa lo siguiente, mi cocina solo ha tenido, ¿qué? Ha tenido así en la ruedita que sabe tener así, ¿cierto? Sabe tener algo así la ruedita de la cocina, ¿ya? Y mi ruedita solo ha tenido en grados Fahrenheit. ¿Y ahora qué hago? Dice, ¿cuánto será? ¿Qué tengo que pasar yo? Voy a tratar de pasar de Celsius ¿a qué? ¿Cuáles voy a pasar? A Fahrenheit. Fahrenheit, ¿ya? Fahrenheit. Entonces vamos a hacer ese cálculo, miren. Entonces, ¿cuánto será 180 grados Celsius a Fahrenheit? Entonces yo voy a mi tablita y procedo. Ah, es la primera fórmula, miren, de Celsius a Fahrenheit. Entonces yo sé lo siguiente, que la temperatura en Fahrenheit va a ser 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Y procedo a hacer el reemplazo, miren. La temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9/5 que multiplican a la temperatura en Celsius. ¿Cuánto es? La temperatura en Celsius que a mí me dieron. 180, ¿no es cierto? 180 más 32. Y aquí mucho ojo. Primero yo tengo que hacer ¿qué? Tengo que hacer la multiplicación antes que la suma por importancia de operaciones algebraicas. Entonces, aquí es como que yo multiplicara una fracción con otra fracción, numerador por numerador. 9 por 8, 9, perdón, por 180, ¿cuánto me da? 9 por 180, ¿cuánto será? Primero voy a multiplicar, ¿no? 9 multiplicado por 180. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Vamos viendo con esas calculadoras, los que tengan a la mano. 1620. 1620. Esto dividido para 5 más 32. Acabé de multiplicar. Muy bien. Ahora debo hacer la operación. 1620 dividido para 5. Procedo a hacer primero esta división aquí. 1620 dividido para 5. ¿Cuánto me dará? ¿Cuánto les dio? 324. Ya, muy bien. Más 32. Listo, más 32. ¿Cuánto me queda si sumo eso? 356. 356. Y en este caso ya son grados Fahrenheit, ¿no? No se olvidarán. Entonces, miren, si es que yo no sabía esto, yo no sabía en cuánto poner. Entonces, mi horno, para que se haga bien a lo mejor la carne que estoy haciendo en el horno o el pollo, yo he tenido que poner en cuánto, en 356 grados Fahrenheit, ¿sí?
Entonces, miren, esto me sirve en la vida cotidiana de una manera sumamente importante, ¿no? Porque en algún momento les ha pasado, y les digo, me ha pasado a mí también por experiencia, que algunas recetas vienen con diferentes tipos de unidades de temperatura, ¿no? Entonces, esto funciona para cualquiera de las transformaciones, ¿sí? Lo único que tengo que hacer yo es respetar las fórmulas que a mí me están dando, identificar de qué temperatura a qué temperatura quiero ir. Si quiero ir de Celsius a Kelvin, si quiero ir de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin o de Kelvin a Fahrenheit, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán por qué hay más de una tipo de temperatura, unidad de temperatura. Esto se genera por diferentes autores, ¿no? Hubo diferentes científicos que empezaron a generar sus propias escalas de temperatura para trabajar en sus distintos tipos de investigación. Sí, algunos, por ejemplo, los Kelvins dicen que se utiliza más en Europa, los Fahrenheit más en Estados Unidos y los Celsius por lo general acá en Sudamérica, ¿sí? Entonces, no necesariamente, entonces, si ustedes viajan a otro país, van a ver que les van a dar otro tipo de escalas, ¿ya? Pero nosotros podemos encontrar su equivalencia. Ahora, muy bien, vamos a ver aquí algo interesante, que es la variación de temperatura, ¿ya? Y tenemos que aprender a calcular y de paso vamos a aplicar la transformación también. Nos dice lo siguiente: en Quito la temperatura de la lluvia es fresca y nublada y en temporada seca es cómoda, ¿no? Y parcialmente nublada. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 9 grados Celsius a 19 grados Celsius. Aquí yo quiero primero, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aprender a encontrar la variación de temperatura, ¿sí? Variación de temperatura. Y la variación de la temperatura se representa con un triángulo y una T. Este triángulo que les acabé de poner aquí se lee como variación en física, ¿sí? Siempre que vean ese triángulo, ustedes van a saber que eso significa variación. Y esta variación de temperatura, ¿sí? Esta variación de temperatura siempre va a ser a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Qué quiere decir? Como en el ejemplo de aquí, miren. Dice que, ¿qué ha pasado en el transcurso? La temperatura varía de ¿cuánto? ¿Cuánto fue la temperatura inicial en Quito? Temperatura inicial de ¿cuánto dice que ha tenido en el año? De 9 grados Celsius, ¿no es cierto? Ya hemos terminado con una temperatura de ¿cuánto? De 19 grados Celsius, miren. Eso me dan en el enunciado, miren. ¿Sí? Entonces, eso me están dando a mí en el enunciado. Varía de 9 a 19 grados Celsius. ¿Ya? Si yo quiero encontrar la variación no es nada más ni nada menos que ese espacio. ¿Cuánto subió o cuánto disminuyó? Por eso es variación. Yo pudiera hacer el cálculo de manera mental, ¿no? De 9 a 19, ¿cuánto está variando? ¿En cuánto ha variado? Si estaba en 9 y subía a 19. 10. En 10, ¿no es cierto? Yo puedo hacerlo prácticamente mental, pero yo voy a utilizar esta fórmula porque a veces suele subir o suele bajar y es importante ver el signo, ¿no? Entonces, miren, aquí la temperatura final dice que ha sido 19 grados Celsius, menos la temperatura inicial que ha sido 9 grados Celsius. Y si yo hago ese cálculo, dice 19 menos 9, me da los 10 grados Celsius que nosotros estamos analizando. Entonces, eso quiere decir que la variación de temperatura que hubo en este caso de aquí son de 10 unidades, 10 unidades Celsius, ¿sí? En eso está variando. Ha subido en 10, miren, en este caso, ¿sí? Varió en 10. También. Listo. Ha variado en 10 grados Celsius. Ahora, muy bien. La pregunta nos dice la variación, pero ¿en qué me está pidiendo a mí? En grados Fahrenheit y en grados Kelvin, ¿sí? Y a mí la respuesta en qué tengo, en cuánto ha variado según mi respuesta, ¿en qué unidad tengo yo? En Celsius. Celsius. En Celsius. Entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué tengo que hacer entonces? Ahora, si tengo en Celsius. Transformar. Vamos a transformar. Perfecto, yo tengo que transformar. Y para lo cual, entonces, en este caso, miren, en el literal A, yo tengo que transformar, en este caso tengo de Celsius, tengo que transformar a
Fahrenheit. Entonces, vamos a buscar esto en mi tablita de Celsius a Fahrenheit. Celsius a Fahrenheit, ¿cuál es de todas las que tenemos? La primera, ¿no es cierto? De Celsius a Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, me dice, vamos a hacer este ejercicio, y me dice que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto era la fórmula? 9/5 de la temperatura en Celsius más 32, ¿ya? En este caso son 10, miren, entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Recuerden que yo en este caso tengo 10 grados Celsius, ¿no? Entonces me quedaría, va a ser igual, 9/5 y en vez de poner TC, ¿qué pongo? ¿Qué deberé poner en vez de TC? De la temperatura en Celsius. ¿Cuál es el valor? 10, ¿no es cierto? Más 32. Vamos a realizar este cálculo. 9 por 10, ¿cuánto me da? 90. 90. 90. Dividido entre 5 más 32. Perfecto. Temperatura en Fahrenheit es igual. 90 dividido para 5. Ah, ¿cuánto me da? ¿Qué será? 18. ¿Cuánto me da? Sí, dicen a 18. A 18. 18 más 32. Perfecto. Y la temperatura en Fahrenheit me quedaría ¿cuánto? 18 más 32, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 50. 50 grados. Esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Lo que nos quiere decir prácticamente es lo siguiente. Ya encontré la equivalencia, miren. 10 grados Celsius equivalen. Cuando yo ponga 3 rayitas así, esto se lee como equivale. ¿Ya? No es como un igual, sino que se equivale a 50 grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, miren, he encontrado en este caso yo la equivalencia. El literal A está resuelto. El otro literal, ¿qué dice? ¿De qué tengo que transformar? De Celsius, ¿qué tengo yo Celsius? A Kelvin. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso el literal B va a ser de 10 grados Celsius a ¿cuántos grados Kelvin equivalen? Vamos a ver en mi tabla la formulita. Celsius a Kelvin. Celsius a Kelvin. ¿Cuál de todas de las fórmulas? ¿Cuál será? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Cuál será? La tercera. La tercera, La Celsius. tercera, perfecto. ¿Por qué dice de Celsius a Kelvin? Miren, la tercera, en este caso tengo que utilizar la tercera que me dice que es lo siguiente. Permítame un ratito. Dice que la temperatura de Kelvin va a ser igual a temperatura Celsius más 273,15. Entonces, esa es la fórmula que voy a utilizar aquí. Ya, ahí le copio. Listo. Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar. Temperatura en Kelvin va a ser igual. Temperatura en Celsius, lo que a mí me están dando, en este caso son 10. Más 273,15. Mucho más fácil esto. ¿Cuánto me queda si yo sumo eso? 10 más 273,15 me dará 283,15. ¿Ya? Y esto es muy bien. He encontrado la equivalencia, que 10 grados Celsius equivalen a tener 283,15 grados Kelvin. ¿Sí? Grados Kelvin. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? Lo importante de esta partecita, identificar en qué unidad me están dando. Identificar la fórmula y saber dónde reemplazo, ¿no? Siempre saber dónde reemplazo. Esto es lo más importante. Por ejemplo, miren, aquí los 10, yo reemplacé donde decía TC, miren, por eso aquí está, temperatura en Celsius. De igual manera aquí, miren, los 10, donde decía TC, porque yo tengo la temperatura en Celsius, ¿no? Entonces, miren, estoy reemplazando los 10 que a mí me dieron. El resto de la fórmula no cambia, de ahí a álgebra, opero, sumo, resto, lo que me tengan que dar para encontrar el resultado. Vamos a continuar, ¿sí? Ahora, muy bien.
Vamos nosotros a entender qué es el calor. El calor, para empezar, nosotros vamos a representar o a identificarle con la nomenclatura de la letra Q mayúscula. ¿Sí? Eso significa calor en física. Con esa manera se representa. Ahora, muy bien, el calor es un término empleado en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo en la frase, la estufa desprende mucho calor, dice. Al igual que sucede con muchas otras palabras científicas de uso común, como velocidad, fuerza o energía, necesitamos una definición precisa del concepto de calor. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a la diferencia de temperatura que existe entre los dos. Las unidades de calor, ¿sí? O para el calor a menudo se emplea la unidad que no es del sistema internacional, que es conocido como el cal, que se lee como caloría, ¿no? Pero la unidad de medida del calor en el sistema internacional en realidad es el julio o el joule, que se representa con la J, ¿ya? Entonces aquí hay una pequeña como discrepancia dependiendo cuando estamos estudiando, se puede utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Pero por lo general se utiliza más el término de cal, de caloría, ¿ya? Entonces, aquí entra algo importante que es el equilibrio térmico y otros varios términos que tenemos nosotros en física. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una bebida caliente y le pongo hielos? ¿Qué pasa? Dicen los hielos se descongelan, ¿no? En realidad lo que hay aquí es un equilibrio térmico. Va a hacer que ambos cuerpos, en este caso que era un sólido, el hielo, y que era un líquido, en este caso puede ser cualquier bebida, un té, se convierten o se fusionen en uno solo, llegando a una misma temperatura, ¿sí? Y eso es lo que pasa siempre. Digamos que ustedes igual, de igual manera, eh, van a tomarse un baño, ¿ya? Al momento que ustedes se ponen debajo de la ducha y el agua está caliente, su cuerpo va a tratar de equilibrarse, por eso su cuerpo empieza a absorber ese calor. De igual manera, cuando está haciendo, usted se baña en agua fría, su cuerpo se podría decir, un poco caliente. Entonces se pone el agua fría, su temperatura empieza a bajar, porque intenta nivelarse a la misma temperatura. Entonces estos cuerpos están transmitiéndose el calor para llegar a un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces a eso se refiere con calor. Aquí nosotros también vamos a aprender y vamos a ver que tenemos otra definición conocida como el calor específico. Este calor específico se va a representar con la C minúscula. Mucho ojo. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. El calor específico, capacidad calorífica, de un determinado cuerpo se denomina con la letra C y se define como la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a tener una fórmula para el calor específico. La expresión que se relaciona con la cantidad de calor que se intercambia de una sustancia de masa, M, ¿no? Entonces aquí vamos a tener las siguientes variables. M representa masa, o el cuerpo que está aquí, ¿no? Siendo C también conocido como lo que le habíamos dicho hace un momento, el calor específico de la sustancia y con una variación de temperatura. Miren lo que habíamos visto en la parte de arriba. Delta T, variación de temperatura. Y la fórmula que vamos nosotros a utilizar es la que tenemos aquí abajo, que les voy a encerrar, que se leería de la siguiente manera. ¿Qué significaba la Q? ¿Qué significaba la Q? ¿Quién me dice? Calor. Calor, listo. El calor va a ser igual a ¿qué? A la masa. A Q mayúscula. A la masa multiplicado por el calor específico y por la variación de la temperatura que sufra en este caso este cuerpo, ¿no? Pues miren, ¿ya? Aquí tenemos igual la definición de delta T, que es lo que ya les expliqué en la parte de arriba, cómo se encuentra, ¿sí? Y por lo tanto vamos nosotros a resolver el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente, se nos plantea el siguiente problema. La base de una plancha de acero inoxidable, miren, tiene un cierto material, miren, acero inoxidable, cuya masa es de 700 gramos. Se calienta hasta una temperatura de 150 grados Celsius y luego se enfría hasta una temperatura ambiente de 15 grados Celsius. Calcular el calor que ha cedido la plancha al ambiente, considerando el valor específico
del acero inoxidable, que es de 0,502 joules por gramo por grado Celsius, ¿sí? Entonces, primero aquí yo tengo que analizar lo siguiente. Yo aquí primerito lo que yo voy a hacer es sacar los datos, ¿no? Yo debo sacar los datos. ¿Qué datos creen ustedes que me estén dando? ¿Qué datos nomás podemos observar ahí del enunciado? ¿Cuáles son los datos que a mí me están dando? ¿Qué me dice? La masa 700 Masa. grados. Ya, la masa, ¿qué más? La temperatura 150 grados Celsius. Ya, pero me dan dos temperaturas. ¿Eso qué quiere Que decir? se calienta, la que se calienta. Ya, eso quiere decir que La tengo que dos se temperaturas. calienta sería la de 150 grados Celsius. Y Ya, la que se enfría es la de 15 grados Celsius. ya, ya. Aquí siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Al sacar los datos yo debo ir identificando, entonces voy leyendo, ¿no? Esto es muy interesante, siempre es bueno ir leyendo. Entonces van a cuya masa. Miren, el primer dato que encuentro es la masa, así que voy sacando mis datos y empiezo con la masa, que es igual a 700 gramos. De ahí dice, miren, se calienta hasta una temperatura de 150. Esta es la primera temperatura que a mí me están dando. Si es la primera temperatura, corresponde a mi temperatura. ¿Qué les dije? Temperatura Inicial. 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 T sub 0 o T sub 2, ¿saben? Sí. Temperatura inicial son 150 grados Celsius. Y luego se enfría, dice. Eso quiere decir que la temperatura bajó, mire. Se enfría baja la temperatura, ¿hasta cuánto dice? Hasta 15. Si en eso es lo que se termina, esa será mi temperatura final, que en este caso son 15 grados Celsius. Ya, y finalmente me dan el calor específico. Recuerden que el calor específico se representaba con la C minúscula, que en este caso el calor específico de ese material es 0,502 joule sobre o por gramo por grado Celsius. Listo. Ahora muy bien, a mí me están pidiendo que encuentre el calor, ¿no? Calcular el calor que ha accedido. Ya. Aquí primerito yo puedo hacer dos cosas, ¿sí? Recordar que mi fórmula es la siguiente. El calor siempre va a ser igual a la masa multiplicado por el calor específico y por la variación de la temperatura. Yo tengo la variación de la temperatura. Tengo este dato de aquí. ¿Lo tengo o no lo tengo? No, ¿no es cierto? Entonces, primer paso. Primero, vamos a hallar ¿qué? Vamos a hallar la variación de temperatura. Recordando que esta variación de temperatura va a ser igual a temperatura inicial menos temperatura final. ¿Ya? Ponele con mayúscula. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Muy bien. Simplemente aquí en este caso yo tengo ya que ir reemplazando con los valores que a mí me dan. La variación de la temperatura va a ser igual. ¿Cuánto fue la temperatura final? Según mis datos. 15 grados. 15. 15, muy bien. 15 grados Celsius. Menos la temperatura inicial. ¿Cuánto fue la temperatura inicial? 150. 150. Perfecto. Si yo realizo este cálculo, es como tener 15 menos 150. ¿El resultado será positivo o negativo? Negativo. Negativo, primerito. Muy bien. ¿Y 15 menos 150 cuánto me da? 135. 135, perfecto. 135 grados Celsius. Miren, la variación puede ser un valor positivo o un valor negativo. El valor es positivo cuando la temperatura aumenta, como en el anterior ejercicio. Miren, en Quito dice, se amanece con 10 grados Celsius y se aumenta por lo general a un máximo de 19. Ah, aumentó, la variación es de 9 grados Celsius, positivo. Pero también puede ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede bajar cuando la temperatura disminuye. En este caso, el valor de la variación va a ser negativo, ¿sí? Entonces sí puede ser negativo. Muy bien, ya tengo la variación. Ahora sí que ya tengo la variación. Así que ya tengo la variación, procedo ahora sí a encontrar el calor. Entonces,
Número 2, vamos a hallar el calor, que se representa con la Q mayúscula, no se olvidarán. Y utilizando la fórmula que pusimos arriba, que el calor va a ser igual a la masa multiplicado por el calor específico y por la variación de temperatura. Vamos a reemplazar la masa. ¿Cuánto me dio la masa? ¿Cuánto es de masa? 700 gramos, ¿no es cierto? 700 gramos. Multiplicado por el calor específico. El calor específico nos dice que es 0,502 joule gramo Celsius, ¿no? Y esto por la variación de temperatura que acaba de encontrar, que es menos 135 grados Celsius. ¿Ya? Vamos ahora sí a ver qué nos queda. Esto de aquí yo puedo meter en la calculadora una sola. Sí, se puede hacer. Nos vamos primero a multiplicar. Entonces, en la calculadora, por favor, pongan primero 700, ponemos 700 multiplicado por 0,500 multiplicado por menos 135. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Debe salirles un valor un poquito grande. 47.439. ¿Ya? ¿Positivo o negativo? Recuerden que aquí yo tengo una... Negativo. Eso, negativo, ¿no? Porque tengo una cantidad negativa. Al multiplicar por ley de 5 queda negativo. Chicos, Tenemos estoy haciendo el ejercicio. 47.000 Necesito la calculadora, no me da. menos 47.439. ¿Sí? 439. ¿Qué unidad? La unidad aquí es muy fácil de identificar, miren. Primero, yo puedo simplificar unidades del numerador con denominador, miren. Este gramo de aquí se va con este gramo de acá. Y este grado Celsius de aquí se va con este grado Celsius de acá. ¿Cuál es la única unidad que me sobró? Julius. Joules. Y arriba nos decía clarito, ¿no? En el sistema internacional el calor se mide en joules. Entonces pongo joules, que es la unidad en la que a mí me queda. Y por ende he encontrado el calor que tiene que tiene, en este caso, cuánto calor de lo que nos decía, ¿no? Nos decía el calor que ha cedido la plancha, ¿sí? Entonces ha cedido toda esa energía, miren, en forma de calor, ¿no? Entonces, eso es todo lo que se tiene que hacer para resolver este tipo de ejercicios. Recuerden, primero encuentro variación de temperatura y esa variación de temperatura yo lo utilizo para poder encontrar el calor. Multiplicando, miren, los tres valores se multiplican, se simplifican las unidades y por ende me va a quedar la unidad en joules. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio tal vez? ¿Está claro? ¿Está entendido? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Listo. Si no hay preguntas de esta partecita de aquí, les voy a proceder a explicar acerca de la tarea y del experimento que tienen para esta semana. ¿Listos? Denme un segundito para poderles compartir lo que se debe trabajar esta semana en casa, ¿ya? Listo. También un segundito. ¿Me confirman si están viendo la actividad? Sí, licenciado. Ya, Sí, sí. perfecto. Para esta semanita, nosotros, bueno, se divide en dos partecitas, ¿no? En dos partecitas. La primera parte es la habilidad para resolver problemas. Como ustedes pueden ver, tenemos tres problemas. La primera es como el primer ejercicio que vimos, ¿sí? Ver cuánto es la variación y transformar a Fahrenheit ese valor y aquel es prácticamente igual. Tiene una valoración de 2 puntos. Ustedes pueden guiarse en los ejercicios 1 y 2 de la unidad 4, ¿sí? De termodinámica y ondas. El segundo, miren, igualito al que acabamos de resolver prácticamente, ¿sí? Diferentes datos. Dice una plancha, ¿sí? Tiene la masa, tiene las dos temperaturas y tiene su calor específico, ¿sí? En este caso se van a guiar en ese ejercicio, es como el que acabamos de resolver. Y el tercero es prácticamente un ejercicio de los mismos, ¿sí? Cada uno de estos ejercicios valen 1,5. Ahora, muy bien, la segunda parte de la tarea, ¿cuál es? Al igual que en la unidad número 3, que fue la anterior unidad, nosotros desarrollamos un experimento. En este caso también lo vamos a hacer.
Y recuerden, ¿cuál es la primera parte? Solo vamos a hacer la primera parte que consta de lo siguiente, por favor, muy atentos. ¿Sí? Es la parte de los ejercicios y solo la fundamentación teórica y adquisición de los materiales. Aquí clarito dice, fundamentación teórica y adquisición de los materiales. Aún no van a desarrollar. ¿Qué van a hacer ustedes primerito? Van a dar clic a este video de aquí. Les va a redirigir al video. Como ustedes pueden ver, es un video de 1 minuto 35. Miren, no es ni siquiera largo. Y es sobre los globos que no explotan. Miren, ahí les va a dar una breve explicación. Miren, ahí tiene una vela y está acercando el globo. Miren, ¿qué pasó con el globo? Explota, miren. ¿Por qué le acercó, en este caso, a la, a la llama que generaba la vela, ¿no? El calor. Como ustedes pueden ver ahora, ¿qué pasó? Ella calentó, miren. Y el globo le llenó previamente con agua. ¿Y qué pasa con el globo? Ya no explota, miren. No está explotando, miren, se está quemando. Entonces, si vean, pasó dos cosas diferentes. Esto es lo que ustedes tienen que hacer primerito. Ustedes van a observar los videos. Bueno, el video, perdón. Una vez que observan el video, van a tener que llenar lo siguiente. ¿Sí? Tienen que llenar la fundamentación teórica. ¿Sí? Eso van ustedes a buscar en el internet o en la guía o con lo que yo les acabé de explicar. Y dice, define los siguientes términos. Temperatura. ¿Qué es la temperatura? El calor. ¿Qué es el calor? Y la diferencia entre la temperatura y el calor, que es lo que se les explicó y también está en la guía. Primerito esto. Luego van aquí a los materiales y tienen que hacer una descripción. Es prácticamente igual que en el anterior experimento. Los globos. ¿Para qué vieron que utilizó los globos? Uno para inflarlo con aire y el otro con agua. Miren, ¿sí? El vaso con agua. ¿Para qué utilizó el vaso con agua? ¿Para qué utilizó la vela o el encendedor? Y el fósforo. ¿Sí? A lo mejor el fósforo utilizó para encender la vela para calentar el globo. Entonces ustedes van poniendo aquí breves definiciones. Esto tiene una valoración de 2 puntos. Y final, anexar una foto de los materiales. Aún no debe usted grabarse el video, ¿no? No hay que grabar uno. Simplemente usted va a tomar una foto encima de la mesa, va a poner sus 2 globos, el vaso con agua, la vela o el encendedor y los fósforos. Toma una foto y anexa. Entonces recuerden, tienen que estar desarrollados los 3 ejercicios y esta hojita de aquí, puesta la fundamentación teórica, en este caso la breve descripción para qué se utilizaron los materiales y la foto de que usted ya tiene sus materiales para posteriormente realizar el experimento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿O está claro? Está claro. Sí, está claro, licenciado. Listo. Muchas gracias, que tengan una excelente noche.